Democráticos de América Latina su presencia en esta actividad. Le rogamos cumplir con las siguientes recomendaciones. Por favor, mantener el micrófono en silencio. Solo si es estrictamente necesario, mantengan el video abierto porque tanto el audio como el video consumen ancho de banda. Para información de todos, la sesión será grabada y compartida como propiedad intelectual de CEDAL. La reunión iniciará y concluirá a las horas indicadas, por lo que estaremos concluyendo a las 12:30. Le solicitamos usar el chat para pedir la palabra o levantar la mano con el instrumento que Zoom proporciona para tal efecto. Le solicito también que las preguntas y los comentarios sean muy puntuales y relacionados con el tema que el expositor ha abordado. Les solicitamos, por favor, que evitemos el uso de palabras oeces, interrumpir a quien esté en el uso de la palabra o agredir de manera verbal a los participantes. Cedo la palabra a don Carlos Rivera Bianchini para que presente el resto de la reunión. Adelante, don Carlos. Gracias Guido. Muy buenos días a todas, a todos. Doña Lorena, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este diálogo, a este conversatorio que tenemos el día de hoy. Forma parte de una jornada de reflexiones que hacemos todos los sábados desde hace ya varias fechas. Y de igual manera a todos ustedes, un gusto, gracias por acompañarnos. Y yo le doy la palabra a don Luis Fernando Díaz para que haga las presentaciones de rigor. Por favor, Luis Fernando. Muchísimas gracias, Carlos, y gracias a Lorena por acompañarnos hoy. Yo le pedí a Carlos que me dejara presentar esta reunión de hoy. Le he pedido que me dejara presentar unas 3 o 4 antes. El número que llevamos ahorita son 14 este año. Y yo creo que todas son de lujo, están grabadas y pueden ser consultadas en el Facebook de CEDAL y en el canal de YouTube. Y algunas de ellas, claro, no hay que perdérselas, son en realidad de aquí en adelante clásicos en relación con los temas que bien decía Carlos nos convocan, que es cuáles son las grandes cosas que están impactando la calidad de nuestra democracia hoy. Esto lo empezamos hace unos años en televisión, donde nos preocupábamos diciendo cuál va a ser la democracia que vamos a tener en el Bicentenario. La razón por la que le pedí a Carlos que me dejara presentar la reunión de hoy y a doña Lorena es porque con ella y con otros de nuestros expositores hemos discutido mucho cómo es que escogemos los expositores. Llevamos, como decía, 14 sesiones y en esas 14 sesiones hemos sido meticulosamente cuidadosos a la hora de invitar a las personas que participan en nuestros programas. Son más que 14 los expositores, son en este momento 22 más o menos en 14 sesiones. Esos expositores, primero que todo, somos muy necios en relación con la autoridad y el reconocimiento social. La idea es que tiene que ser gente que sepa de qué está hablando. Y lo otro, que sea gente que no está normalmente exhibiéndose en los podios regulares, medios de comunicación, etcétera, sino que la naturaleza de la expresión y la voz hace que precisamente los podios más comunes no sean los más favorecidos. Lo segundo tiene que ver con el rigor. Nosotros tratamos de invitar gente que hable siempre con la seguridad de que los datos que está usando son los correctos y que pueda comprobarlo. Que además pueda comunicarlo de una manera amable, que haga un rapport con la audiencia, por grande o pequeña que ésta sea. El promedio de nuestra audiencia han sido 40 personas, las mismas que están hoy aquí, y esas 40 personas son generalmente los mejores interlocutores que nosotros encontramos que tienen también nuestros expositores. Les buscamos en ellos rectitud, integridad. Y una cosa que a veces alguna gente se le olvida y se nos olvida a nosotros en CEDAL, es que tenga una comunicación, una comunidad con los valores que CEDAL defiende. CEDAL, fundado en el año 68, el año de la muerte, no, perdón,
murió un poquito antes. Rodrigo Facio, le da continuidad a las ideas de Rodrigo Facio. Hablamos de democracia representativa, del Estado de Derecho, de los derechos humanos y las libertades civiles, del multilateralismo, del valor de la cooperación internacional. Hablamos de una política progresista de inmigración y hablamos de multiculturalismo. Creemos en la solidaridad y en una política social secular en la cual se entra el tema del cuidado infantil. Creemos en una ética distributiva frente a las éticas utilitaristas. Creemos en impuestos progresivos, en protección al consumidor y protección del trabajo. Creemos en la protección de los derechos laborales. Creemos en una equidad económica en la economía mixta, con muchos y pequeños propietarios, educación y salud universales, un sistema de seguridad social que cubra el desempleo y la jubilación. Y lo que nos convoca hoy, equilibrio del hombre con la naturaleza, protección del medio ambiente, el uso racional de los recursos, el uso responsable de los recursos y la energía alternativa, y concretamente algo muy vigente por distintas razones, combatir el calentamiento global. Todo eso parece que hace difícil encontrar expositores y temas, pero no, los temas y los expositores van de la mano. Doña Lorena es un caso más. En ese conjunto de duras condiciones que nosotros tratamos de encontrar en la gente a la que invitamos a conversar con nosotros, hay dos que no están expresados. Y yo quiero expresarlos hoy porque han sido de alguna manera conversación en los últimos días. Uno es el tema de la afiliación política. CEDAL no pertenece a ningún partido político. CEDAL siempre ha estado más allá de los partidos políticos. Ha tenido una afinidad histórica con el Partido Liberación Nacional por el tema de la socialdemocracia, pero no ha dependido de Liberación Nacional, ni depende ahora, nunca ha recibido un 5 de Liberación Nacional. De manera que la afiliación política no es un criterio. Nosotros buscamos a los mejores en todos los campos. Algunas de esas personas representan lo mejor que este país tiene, independientemente de que estén en otras tiendas políticas de las que la mayoría de aquí podríamos estar. Doña Lorena es una excelente representante de la mujer costarricense y de la mujer profesional costarricense. Más allá del partido político al cual ella haya representado o su familia haya pertenecido con mucho honor. Y la otra que a veces perdemos de vista, la otra condición, el otro requisito es algo que en el caso de doña Lorena es muy fácil verla. Y a mí me da un orgullo especial presentar hoy aquí no solo a Lorena, a doña Lore, como le decimos con cariño, sino también a Eric Hidalgo. Doña Lore y Eric han creado una familia maravillosa con hijos extraordinarios, inteligentes, serios, responsables, trabajadores. Son un grupo que representa la cultura costarricense como uno quisiera tener de ejemplo. Yo, más que presentar a la mujer que es experta en los temas de medio ambiente y afines, quisiera presentar a una familia que yo considero mis amigos, doña Lore, Eric, Checho, Laurita, todos ellos son gente maravillosa. Y son gente maravillosa porque doña Lore es quien es. Y porque Eric es quien es. Solo grandes papás tienen grandes hijos y solo grandes jefes hacen unas grandes familias. Doña Lore recientemente fue viceministra en Relaciones Exteriores. Hoy aquí hay un montón de gente que ha pasado por eso. Está Jorge Urbina, Carlos Rivera. Y saben lo que es convivir con buenos y malos ministros de Relaciones Exteriores. Doña Lore fue una viceministra de lujo, de lo mejor que este gobierno ha tenido. Doña Lore fue una conductora de programas de la UICN en Costa Rica y en el mundo de lujo. Hoy nos va a hablar de uno de los muchísimos temas que podría hablarnos. Yo solo puedo decir que el honor que yo pedí hoy para presentar a doña Lore es porque creo que cumple con todos esos valores que hablaba yo hace un ratito de CEDAL. Pero además, porque estamos presentando a una amiga. Bienvenida, doña Lore. Muchas gracias, don Luis Fernando. Muchísimas gracias por esas palabras que muchas veces
no merecemos, pero muy contenta, muy agradecida con esta oportunidad, muy agradecida con el centro por este foro que han preparado y sobre todo para compartir con ustedes temas que por lo general no son muy conocidos y que sí tenemos un liderazgo como Costa Rica a nivel mundial. Entonces, sin más, de nuevo agradecer profundamente esa presentación. Quiero hablarles sobre el tema de género y cambio climático. Muchas personas dicen, bueno, yo realmente no entiendo el vínculo y no veo ese vínculo. Pero vamos a hablar en estos momentos, sobre todo, por un mundo mucho más justo, equitativo e inclusivo que valore la naturaleza. Y esto ahora con el COVID y lo que vendrá después en el proceso de recuperación es fundamental. Se está hablando de la recuperación verde, se está hablando del Green Deal de los europeos. Biden también, los demócratas hablan de este Green Deal. Entonces, cada día más este tema va a ser más importante, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial. Déjenme por comenzar a decir que, bueno, desde el punto de vista de cambio climático y también con el COVID, sentimos que estamos al borde de un abismo. Veamos los datos del IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que nos dice que si subimos 1 grado la temperatura que ya se dio, ¿verdad? El 14% de la población del mundo va a ser más vulnerable a intensas y catastróficas olas de calor. Lo hemos visto. Hasta en los polos llega a 2 grados, esa cifra en vez de ser del 14% va a subir a un 37%. Igual sucede con el agua. Si tenemos 1 grado más de temperatura, estamos hablando de 350 millones de habitantes en ciudades solamente que van a enfrentar escasez de agua. Si llegáramos a los 2 grados, eso aumentaría a 411 millones de personas. Y también las inundaciones, con 1 grado estamos hablando de 69 millones y con más de 2 grados aumentaría el nivel del mar hasta 90 centímetros y el número de personas se aumentaría a 80 millones. Así es como encuentra esta situación al mundo. Pero también nosotros hemos venido en un proceso de desaparecer, de realmente la biodiversidad de nuestro planeta. De acuerdo a la WWF, han desaparecido más del 60% de los mamíferos, peces y reptiles del 70 al 2014. Y si yo pudiera relacionar eso en la escala de lo que hemos hecho con la población humana, es como si se hubiese dado una reducción del 60% de la población humana. Es como si se hubiese desaparecido Norteamérica, Suramérica, África, Europa, China y Oceanía, para que ustedes vean la magnitud de la pérdida de la biodiversidad. Y estos cambios, que es lo mismo que estamos aprendiendo del COVID, el COVID es más allá que una enfermedad a la que nos estamos enfrentando. Realmente, como diríamos aquí en Costa Rica, nos ha levantado los chingos y nos ha demostrado las inequidades, las desigualdades. Y, por ejemplo, cuando se relaciona esto con el tema de género, sabemos, de acuerdo al Banco Mundial, que de 143 países, 90% tiene al menos una ley que restringe la igualdad económica de las mujeres y que cerca de 2.7 billones de mujeres enfrentan restricciones legales para tener el mismo trabajo que los hombres. Y llama muchísimo la atención que solo en 28 países en el mundo las mujeres tienen los mismos derechos legales a la tenencia de la tierra. Y aún en aquellos países en que tenemos los mismos derechos, vean, este es el caso de la tenencia de la tierra en Yucatán, donde es uno de los pocos países donde hombres y mujeres pueden poner la tierra a sus nombres, la diferencia es interesante. En el caso de Costa Rica, estamos muy parecidos a Quintana Roo. En Costa Rica, la tenencia de la tierra productiva está solamente en un 15.4% en manos de las mujeres en todo el territorio nacional.
Pero tampoco solo somos las víctimas del cambio climático ni las más vulnerables. Somos también una enorme fuerza para combatir lo que estamos viviendo. Vean ustedes, ejemplar ha sido las mujeres líderes de países como Nueva Zelanda y Alemania contra el COVID-19. Para el 2028 vamos a ser responsables de 2/3 de los gastos del consumidor global. Y las mujeres somos el tercer mercado emergente después de China e India. Así que somos una fuerza importante para el cambio climático, pero también para lo que nos vamos a enfrentar. Veamos algunos ejemplos de cómo las mujeres han estado en el mundo trabajando en el tema de cambio climático. Esa es una iniciativa muy interesante en Australia que se llama 1 millón de mujeres. Ellas lo que han hecho es cambiar sus patrones de consumo. Ellas lo que han hecho es trabajar, por ejemplo, en la reducción energética de sus hogares, dándole a las mujeres una serie de acciones que pueden tomar. Yo les pongo un ejemplo muy propio, muy personal. Cuando comencé a relacionarme con este movimiento, yo apliqué todo lo que ellas decían que había que hacer en el hogar para ahorrar energía. En ese momento yo estaba viviendo fuera del país, estaba en Washington, y pude bajar mi recibo eléctrico de $100 a 29. Y con esto viene una reducción importante de carbono, de mi huella de carbono. Ellas están comprometidas a reducir más de 100,000 toneladas del carbono, y eso es tan importante como a retirar 240,000 carros de las carreteras. Ese es el poder, por ejemplo, de las mujeres en el mundo sobre estos temas. Tenemos también una historia maravillosa, Wandi, ni voy a pronunciar el apellido en Tailandia. Wandi es una mujer extraordinaria. Ella montó la primera compañía solar que cuando iba a los bancos, estamos hablando de hace 15 años, nadie le quería prestar plata para hacer una finca solar. Creían que era una gran locura que tenía esta ingeniera. Y vendió su casa. Y me ha tocado el privilegio de conocer a su esposo y dice, Daisy, Wandi caminó a la casa y dijo, nos vamos a pasar a otro lugar, acabo de vender la casa y vamos a construir un parque solar en Tailandia. En este momento es el mayor parque solar en Tailandia, con una potencia de 204 megawatts. Pero lo interesante es que Wandi, bueno, que ahora es una súper billonaria en Asia, que eso ya es decir mucho, también ha estado utilizando su empresa de generación eléctrica para empoderar a la próxima generación de mujeres de negocios de la zona asiáticas. Y ha estado utilizando mucho involucrarlas precisamente en la generación de energías renovables y más limpias. En América Latina, del 2000 al 2019, somos la segunda región más propensa a los desastres en el mundo. 152 millones de personas han sido afectadas. Las inundaciones es el desastre más común. La sequía afecta al mayor número de personas. Y tenemos un promedio de 17 huracanes por año y 23 huracanes de categoría 5, lo cual ha ido a través de los años incrementando de manera interesante. Hace unos años, el London School of Economics, cuando estábamos comenzando apenas a trabajar el tema de género y cambio climático, dos de los profesores nos pusieron un reto y dijeron, no hay relación entre las muertes de los desastres y las relaciones de género. Neumayer y Plumper encontraron que sí había una relación. Y encontraron que en aquellos países en que las brechas de género son mayores, que no van las mujeres y los hombres a la escuela, no tienen el mismo acceso a la tenencia de la tierra. Este era el promedio de muerte por cada hombre, 4 mujeres. Y déjenme contarles la historia de Doña Vera. Doña Vera vivía en la costa atlántica de Honduras cuando azotó el Mitch. Vivía en una casita hecha de zinc y de cartón.
Y una vecina viene y le dice, Vera, vienen vientos de 260 kilómetros por hora. Doña Vera nunca había ido a la escuela, ni mucho menos carro, ni una bicicleta. Y le dijo, ¿cuántos son 260 kilómetros por hora? ¿Eso es mucho o eso es poco? Nunca se les había invitado a una reunión de prevención de desastres, ni mucho menos. Y su vecina le dice, Vera, comencemos a caminar a la orilla del estero. Pero es un error. Uno a veces cuando está perdido en la montaña le dicen, camine río abajo y en algún momento llegará a un poblado. Bueno, es esa confusión de información mal editada, mal procesada. Doña Vera tenía en esos momentos 3 hijos. Ella se amarra a su bebé más pequeño a su cuerpo y se va con sus otros 2 hijos, y donde comienzan a caminar por el estero, viene una cabeza de agua, la subida de las olas del mar. En ese momento Vera pierde a sus 2 hijos mayores y sube un árbol y está ahí por 3 días. Quienes han tenido que estar en una inundación saben que se pelea contra serpientes, animales que quieren también salvar su vida. Ella estuvo ahí 3 días hasta que fue recuperada por un helicóptero, la llevaron a un centro y en sus palabras ella dice, usted sabe lo que le pasa a las mujeres sola. A ella la violaron en este centro. Regresa a lo que era su casa, de lo cual no había quedado absolutamente nada. Llega una organización de la sociedad civil y le dice, no se preocupe, doña Vera, nosotras la vamos a ayudar a reconstruir. Y solo le pidieron una cosa, que eran los derechos de propiedad, los cuales ella no tenía. Entonces, doña Vera lo que dice es, caramba, como que esto del cambio climático tiene una manera diferente de afectar a esos hombres y a esas mujeres. Y así lo comprobaron, Neumayer y Plumper. Encontraron que en aquellos países que estas brechas de género que acabo de caracterizar con esa historia de doña Vera existen, esta es la proporción, 4-1. Y en aquellos países en que son menores esas brechas de género, mueren la misma cantidad de hombres y mujeres. Estábamos hablando que se va a dar un aumento del nivel del mar en zonas costeras y va a haber un incremento en la frecuencia y la intensidad de sequías. ¿Pero qué tiene que ver esto con el género? Déjenme contarles otra historia en Bangladesh. Estábamos trabajando en el delta, en Bangladesh, y comenzamos a ver que había un aumento en la garganta del delta de casos de eclampsia y preeclampsia, que es esta enfermedad que desarrollan las mujeres embarazadas, en un 30% mayor que el resto del país. Y encontramos que la causa era que, si bien es cierto, es decir, el mar, como ha estado subiendo, se ha transformado los pozos de agua dulces en pozos de agua con sal. Si bien es cierto, hombres y mujeres estaban tomando de la misma agua, esta mayor cantidad de sal hizo que las mujeres se tuviesen que enfrentar a este fenómeno. Y fue muy interesante porque años después, trabajando en Cuba, desarrollándole la estrategia de género y cambio climático, de la que voy a hablar un poco después, uno de los médicos cubanos dijo, es lo mismo que está pasando, no habíamos podido detectar la causa en uno de los pueblos que ellos estaban atendiendo con un mayor aumento en esto. Sabemos que va a haber una reducción y ya lo estamos viviendo en cultivos en algunas partes de nuestra Centroamérica, de entre un 50 y un 75% de reducción de cultivos. Pero vean qué interesante, ya esto encontraba a las mujeres en una situación de desventaja cuando el 50%, de acuerdo a la OMS, de las mujeres en países en desarrollo padecen anemia. Pero también hay que ver la fuerza que pueden tener las mujeres con relación al tema de agricultura y al cambio climático. De acuerdo a la FAO, las mujeres de hecho no tenemos el mismo acceso a los recursos productivos. Si los tuviéramos, aumentaría su producción de un 20 a un 30%. Eso quiere decir que podríamos reducir el número de personas que pasan hambre en el mundo entre un 12 y un 17%.
Pero también vemos este trabajo maravilloso que están haciendo, los conocimientos que tienen las mujeres indígenas, por ejemplo, de la Amazonía. Me ha tocado trabajar con la Humboldt Foundation en este país y ellos habían hecho un estudio de las plantas comestibles que provenían del bosque solo en hombres. Y nosotros les dijimos, pero ¿por qué razón no le han preguntado a las mujeres? Dice, bueno, no se los había ocurrido. Y al preguntarles, pudieron registrar 69 nuevas familias y 207 géneros. Pero eso no solo tiene que ver con la cantidad y la calidad de la biodiversidad, sino que muchos de estos saberes son fundamentales para lo que se llama la soberanía alimenticia de los pueblos. Otro tema importante, cada día hay más defensoras y defensores ambientales en el mundo que mueren. Para el 2014, 116 activistas ambientales fueron asesinados, casi el doble de los periodistas asesinados en ese mismo año. En el 2015, más de 3 personas asesinadas por semana. Y para el 2017, y en todos los años hay un fenómeno muy interesante, es América Latina la región del mundo más peligrosa para los y las defensoras ambientales. Para el 2017, 207 defensores asesinados y casi el 60% fue en América Latina. Y quiero compartirles los datos de los últimos 2 años, porque realmente han ido en incremento y muchas son mujeres mayores las que se han enfrentado a esta problemática. Eso es un poco de dónde venimos y lo importante es saber hacia dónde vamos, ¿verdad? Conscientes de toda esta realidad, es que hemos venido trabajando en los espacios multilaterales y también a nivel nacional para que se lleve y se entienda esta temática. Afortunadamente, la Convención Marco de Cambio Climático, ustedes también han oído que se llama UNFCCC, surge cuando hace ya varios años, muchos años, en el 92, se llevó a cabo en Brasil, en Río, el Earth Summit, que se llamaba en ese momento. Y de ahí nacen 3 convenciones. La Convención de Biodiversidad, la Convención para evitar la desertificación y la Convención Marco de Cambio Climático. La Convención Marco de Cambio Climático es la única que no nace con temas muy sociales, ¿verdad? Realmente se trabajaba más la reducción de emisiones, el protocolo de Kioto, y esta parte humana no estaba. No así en las otras 2 convenciones, la Convención de Biodiversidad y sobre todo la de desertificación, que nace de una propuesta de los países africanos, es muy fuerte en la temática social. Veníamos trabajando ya con la Convención de Biodiversidad y la Convención de Desertificación, habíamos logrado desarrollarles, convencido a las diferentes partes, a los diferentes países del mundo, a abrazar el tema de derechos humanos, a abrazar el tema de género, y decidimos, a veces yo pienso quijotescamente, entrar a la Convención Marco de Cambio Climático, que antes del 2017 no había ni una sola referencia de género. Y no fue nada sencillo, ¿verdad? Nos decían que esta era una convención muy científica y muy técnica y que nos lleváramos esos temitas suavecitos y de sociales y de derechos humanos a otro lado, que ese no era el espacio. Pero decidimos que no era así. Ya nosotras teníamos muchísima información, muchísima investigación que se había hecho a nivel mundial, como la que les acabo de mostrar, para poder realmente decir hay un impacto diferenciado. Y creamos lo que se llama la Global Gender Climate Alliance. En aquel momento comenzamos 4 gatitos y terminamos siendo más de 200 organizaciones y entidades del sistema de las Naciones Unidas, quienes a través de todos estos años hemos venido trabajando con la convención. 2007, 2020, ¿qué tenemos? Hicimos, no se imaginan ustedes, capacitamos más de 2.500 tomadores de decisiones, desarrollamos ciencia,
Desarrollamos toda una campaña de advocacy con las diferentes partes y al día de hoy tenemos más de 70 decisiones o referencias bajo el marco de las negociaciones de cambio climático que abrazan a este tema de derechos humanos y al tema de género. Hay dos temas que se manejan en la convención prioritarios, que es lo que se llama la adaptación al cambio climático y la mitigación. En estos momentos tenemos más mandatos en adaptación que los que tenemos en mitigación. Pero otra cosa que hemos logrado, porque este ha sido un trabajo de muchísimos años, y es lograr que todos los mecanismos de financiamiento asociados al cambio climático, lo que se llama el Fondo Verde, el Green Climate Fund, el Global Environmental Fund, el Climate Investment Fund del Banco Mundial, el Adaptation Fund, fuimos desarrollándoles políticas y mandatos de género para que de esa manera estos mandatos que estaban surgiendo de la convención se encontraran con esta demanda de los entes financiadores y no te quedara más remedio que trabajarlo porque ya se había decidido como política internacional, pero además, si ya no se incluyen los proyectos a financiarse, no se aprueban en esos momentos los proyectos. ¿Aló? ¿Sí? Bueno, sigo. Llegamos a París, como les digo, nosotros no podíamos dejar pasar el hecho que esa convención había nacido sin lo de género. Era París cuando teníamos que sacar un nuevo acuerdo y logramos que la igualdad de género se incorporara como un principio rector. Y les cuento una anécdota muy divertida en ese momento. El presidente francés recibe a varias de las delegaciones y a mí me toca comenzar a hablar del tema de género. Y entonces él dice, bueno, pero ¿qué es esto? Me llega este tema de todo lado, esto parece una inundación. Y yo le dije, no, señor presidente, es un tsunami, ¿verdad? Esto es algo que muy fuertemente estamos abrazando muchos países del mundo y se logra por primera vez tener como principio rector, desafortunadamente no como un recurso de operacionalización, el tema de la igualdad de género. Por supuesto que el desafío ahora es el cómo, es la implementación. Como ustedes saben, en el marco de París, los países desarrollan una cosa que se llaman NDCs, National Determined Contribution, que son los planes nacionales de compromisos para reducir las emisiones, porque antes de París, bueno, y todavía lo tenemos, estaba el protocolo de Kioto y muchos países se fueron saliendo porque se les habían puesto cuotas en cuanto a las emisiones. Por eso se pasa a este nuevo sistema que se llama NDCs y es que cada país define cómo va a ser su sistema de emisiones. E interesantemente, el 40% de esos NDCs mencionaron género. Y eso fue ese proceso desde el 2007 de desarrollar capacidades en tomadores de decisiones, de hacer el vínculo, de demostrar el valor de trabajar con este enfoque. Por supuesto que este año era el año verde, no lo fue, a raíz de todo lo que hemos estado viviendo. Costa Rica fue muy importante en el 2019 porque aquí tuvimos la PRECOP, precisamente hablando de elevar la ambición. Costa Rica en esos momentos a nivel mundial somos de los países con nuestro plan de descarbonización que vamos llevando una voz de que hay que subir la ambición. Si uno analiza todos los NDCs que existen hasta este momento, llegamos a los más 4 grados de incremento en las temperaturas. Y ustedes se podrán imaginar con los datos que les presenté al principio, eso sería una catástrofe muy importante. Y ya hemos estado comenzando a vivir estos procesos. Logramos también en el 2014 que por primera vez se desarrollara un programa de género dentro de la convención.
Es quizás la decisión más importante que se dio hasta ese momento. Y se aprueba por primera vez un plan de acción de género, con un mandato muy fuerte al secretariado. Y en la última COP, que fue la de España, la COP 25, pero que no debió de haber sido España, ¿se acuerdan? Debió de haber sido Chile. Era la COP de América Latina. Hicimos la pre-COP en Costa Rica y la COP tenía que hacer, pero por los movimientos sociales que se estaban dando en Chile, se llevó a cabo en España y ahí aprobamos un segundo plan de acción de implementación. Pero, ¿cómo se ve esto a nivel nacional? Tenemos las que se llaman las CCGAP, Climate Change Gender Action Plans, que son una solución para la implementación. Porque no nos podíamos quedar solo en una buena manifestación a nivel de espacios multilaterales, sino que realmente para incidir en esos cambios, estamos hablando de un desarrollo justo y equitativo e inclusivo, solamente se puede dar a nivel nacional. Es así como 26 países en el mundo y muy posiblemente Costa Rica se convierta en el 27, en eso se está planeando hacer este plan de acción de género y cambio climático en los próximos meses en este país. Ha llevado este proceso, es un proceso muy participativo, es saber qué hay a nivel del país en cuanto a legislación y marco legal. Y después hemos comenzado con talleres, sobre todo para mujeres y organizaciones de mujeres y grupos interesados, para poder abordar este tema, porque el tema de cambio climático, yo me acuerdo de las primeras reuniones que yo iba, yo decía, Santísima, yo solo entiendo los acrónimos y los adjetivos y algunos verbos, pero de ahí en adelante no entiendo nada más de lo que me están hablando, ¿verdad? Porque parecía que hablaran en lenguas, que el LULUCF, que el IPCC, que el CCD, que lleno de espacios muy técnicos y si uno convoca a grupos de la sociedad civil, sobre todo, sin explicarles este mundo de lo que es el cambio climático, su capacidad para participar activamente y responsablemente se ve sumamente reducida. Es así como hemos iniciado estos procesos de nivelar el terreno todos al mismo nivel, es decir, que si la señora Diupala se sienta con Andrea Mesa, que ahora va a ser nuestra nueva ministra, que antes era la directora de Cambio Climático, a discutir sobre cambio climático y le hablen de RED, que no es un color, sino que es un mecanismo para reducir emisiones asociados a la deforestación y a la degradación, este señor entienda de lo que estamos hablando. Después se hacen talleres multisectoriales, se priorizan esas acciones y se sacan estos CCGAPs. Una cosa muy interesante de las acciones en los CCGAPs, o los planes de acción de género y cambio climático, y esta metodología fue desarrollada, me disculpan en inglés, por eso es que tiene la I, porque es la The Right Eyes, para analizar, involucrar y unir el tema de género y cambio climático, es que todas las actividades tienen 6 características. Tienen que ser inclusivas, jóvenes, niños, niñas, mujeres, personas indígenas, pueblos indígenas. Tienen que tener un impacto en la reducción de emisiones. Estamos hablando de cambio climático. Tienen que impulsar mejoras en la calidad de vida. Tienen que ser innovadoras, porque uno de los problemas cuando hablamos de género y sobre todo empoderamiento de mujeres es que ustedes ven que los proyectos se circunscriben a démosles gallinas o un chanchito o estufas ahorradoras de leñas. No, se trata de introducir iniciativas y proyectos que levanten el techo, como decimos, del hogar y que no se circunscriban solamente a ese tipo de actividades. Tienen que incrementar la sostenibilidad y tienen que impulsar cambios transformacionales. Veamos, por ejemplo, les voy a dar el ejemplo de Egipto y la red de taxis acuáticos. Cairo, para los que han estado ahí, saben el tipo de presas que se desarrollan en ese país. Usted puede durar 3 horas con buena suerte, la cantidad de emisiones que se generan.
Y en Cairo, al igual que en otras grandes ciudades del mundo, pequeñas ciudades del mundo, las más están en la calle, son las que tienen que ir al mercado, a recoger a los chiquitos, a ir a la farmacia, a ir a los hospitales, a hacer los intercambios. Y cuando trabajamos la CICIGAP de Egipto, estaba el Ministerio de Transporte, estaban los grupos de mujeres. Ellas demandaban una solución de transporte ambiental que también tomara en cuenta esas necesidades que ellas tenían. Y llegamos a un proyecto muy interesante, y es que el Nilo no se usa para transporte público. Entonces, con los técnicos del Ministerio de Transportes y los grupos de mujeres, ellas plantearon el desarrollo de este proyecto que fuera una iniciativa manejada por mujeres de transporte acuático con nuevas tecnologías bajas en emisiones que pararan en los lugares, las paradas fueran también definidas por ellas y que fuera una fuente de ingresos totalmente nueva. Así que esa es una de las iniciativas muy interesantes. En República Dominicana, las auditoras de emisiones de aviación, ustedes saben que la Unión Europea tiene restricciones muy fuertes sobre emisiones, sobre todo en la parte aérea. Y cuando hicimos el taller de la CICIGAP en República Dominicana, una de las áreas es precisamente entrenar a mujeres como auditoras en la emisión de emisiones, ¿verdad? En esos momentos, hablando de todo lo que es el Green Deal y la recuperación verde, realmente estamos ante un paradigma de si vamos a volver al modelo de desarrollo que teníamos antes del COVID y desafortunadamente en esteroides ahora, ¿verdad? Sin importar los seres humanos, sin importar el medio ambiente, o vamos a tomar la ruta de un desarrollo, tenemos la posibilidad de hacer este reset a este modelo de desarrollo que llevábamos, y si le vamos a hacer una apuesta a procesos mucho más inclusivos y que realmente también cuiden a nuestro entorno. Esto es, por ejemplo, donde yo puedo relacionar energía, género y post-COVID-19. La adopción de renovables podría impulsar un aumento de 98 billones de ganancias acumuladas del PIB mundial al 2050. Se habla de cuadriplicar los puestos de trabajo hasta los 42 millones y se ampliaría el empleo en el campo y la eficiencia energética hasta los 21 millones. Y lo más interesante es que el sector de energía renovable ha atraído a más mujeres que el tradicional. En los renovables tenemos un 32% de las personas involucradas son mujeres, mientras que en los tradicionales solamente un 10%. Pero también hemos estado discutiendo mucho en esta América Latina que cómo podemos hacer estos encadenamientos verdes también. Por ejemplo, la mayor parte de nuestros países estamos en este proceso de la transición a una movilidad más limpia, con trenes eléctricos, por ejemplo. Pero asociado al tren eléctrico se pueden encadenar otras empresas, por ejemplo, ¿quiénes van a ser las tarjetas que se van a utilizar? ¿Quiénes van a producir las telas que se necesitan para cambiar y reponer los asientos de los trenes? ¿Quiénes van a producir diferentes instrumentos que se requieren para el manejo del tren? Entonces hay la posibilidad de encadenar muchas de estas actividades nuevas, generadoras de una relación en armonía, un desarrollo en armonía con la naturaleza, y generar nuevas empresas, ¿verdad? Por ejemplo, en El Salvador estamos viendo con la geotermia, uno de los proyectos más grandes de ellos, que todos los vapores que salen de la geotermia y las aguas que salen de ese proyecto están siendo utilizados por las mujeres para secar productos y poderlos empacar y venderlos no solamente a nivel nacional, sino internacional. Con esto quiero decirles que no existen
en cambio climático intervenciones que sean neutrales al género. Piensen que somos 3.85 billones de soluciones. Las mujeres somos la mitad del mundo y por consiguiente podemos y somos parte de esas soluciones, y ignorar este poderoso recurso realmente sería poco importante, es decir, sería realmente una pérdida enorme. Muchísimas gracias y preguntas, dudas, quejas, comentarios son todos bienvenidos. Muchísimas gracias, doña Lorena. Muy interesante la información que nos brinda. Ofrecemos el uso de la palabra por si alguien tiene que desea hacer algún comentario o alguna pregunta. Angie, adelante, por favor. Tiene el micrófono apagado. Angie Sí, Cruzan. buenos días o buenas tardes, no sé. Estoy aquí preparando un pulled pork deliciosísimo, escuchando a doña Lorena. Maravillada, muy agradecida por Sedal, por la oportunidad. Yo particularmente, me interesa muchísimo lo que decía doña Lorena, sobre todo el tema, el aspecto respecto a la participación de las organizaciones de la sociedad civil en estas discusiones. Con compañeros, bueno, doña Lorena no me conoce, pero yo soy líder afrodescendiente a nivel de las Américas, y hemos estado discutiendo precisamente en estos meses acerca de la poca participación del movimiento afro, particularmente de las Américas, en estas discusiones. Sabemos que hay liderazgos territoriales, digamos, tradicionales, como lo son en Honduras, con el pueblo garífuna, en Colombia, con los palenqueros y demás, en Bolivia, pero hay muchos otros países donde realmente no hemos estado involucrados. Y parte de la discusión era esa, como decía doña Lorena, empezar a leer tratados, empezar a leer documentos, no, como que no resuelve mucho, porque es toda una lógica, todo un léxico particular, donde hemos visto la necesidad de nosotros empezar con procesos formativos y apenas estamos arrancando. Así que de mi parte quisiera decirle a doña Lorena que si ella tuviera algunas recomendaciones para nosotros, aquí en Costa Rica del todo no hemos participado hasta donde yo lo sé, y me interesaría mucho si ella pudiera orientarnos un poquito, tal vez me abuso pidiéndole que me pueda mandar algún tipo de información, porque realmente creo que en la medida de que, como lo decimos con los ODS, ¿verdad? En la medida de que los pueblos no avancen, realmente todas estas agendas internacionales no van a lograr los objetivos. Con los objetivos del desarrollo milenio fue muy claro, ¿verdad? Los grandes vacíos que había en materia de derechos humanos, y particularmente la participación de las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones representantes de poblaciones y los grupos más vulnerables del mundo. Con los ODS hay un esfuerzo interesante, pero sí estamos viendo que si no estamos, si nuestras voces no están, y particularmente las mujeres pertenecientes a estos grupos, no vamos a lograr los grandes objetivos a nivel mundial. Así que nuevamente agradecerles y esperando poder conectar con doña Lorena más adelante. Angie, muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, como te comenté, ya el PNUD sacó la licitación para hacer el plan de acción de género y cambio climático para Costa Rica. Entonces, bueno, don Luis Fernando puede compartirte mi correo con muchísimo gusto para asegurarnos que los grupos afrodescendientes, que como bien lo decís, han participado muy poco en Costa Rica en la definición de estas decisiones que se están tomando con cambio climático. Entonces, uno, mantenernos en contacto para asegurarnos de que puedan participar. Dos, te puedo mandar vínculos a algunos documentos que comienzan con ese ABC de género y cambio climático. Y después, si ustedes tienen un grupo que quieren que demos un pequeño tallercito sobre esta temática, estoy a la mayor disposición de hacerlo. Ay, Dios. Definitivamente estaremos en contacto. Muchísimas gracias. Bueno, Angie,
por algún momento, Ricardo, estamos viendo tu pantalla que dice Zoom. ¿Aló? A ver, déjenme un momentito nada más para recuperar. Tus poderes de controlador, de... Exactamente, listo. Gracias. Hay un tema, Lorena, en realidad el cambio climático, ante el cambio climático hemos guardado silencio y nos hemos vuelto posiblemente impermeables a un tema del cual se habla mucho, pero que definitivamente nos está impactando y nos va a impactar más en el futuro. Cuando uno ve las imágenes de la información que nos brinda y las imágenes de algunos programas que se ven en Nat Geo sobre el impacto de 1 o 2 grados en el ambiente, en el clima, en la vida de los seres humanos, uno realmente se impacta. Es realmente impactante y es realmente preocupante, sí. Pero no estamos haciendo mucho por frenar el cambio climático. ¿Cómo hacer para lograr una mayor conciencia sobre un problema que se nos va a venir encima y que está vinculado, sin lugar a dudas, a temas relacionados con crisis sanitarias, ¿verdad? Con pandemias futuras posiblemente y demás? No, Guido, es muy interesante. Yo creo que aquí es muy importante hablar de los espacios multilaterales, ¿verdad? El cambio climático se convirtió en nuestras décadas en el primer tema a nivel global que había que abrazarlo, ¿verdad? No era solo que entre 2 países un conflicto, o entre 5, o en una región. Y ha sido muy difícil que entendamos que somos parte de un ecosistema y que las acciones que hagamos en Costa Rica inciden en las mujeres que están en Mozambique, ¿verdad? Que es esta noción de ente globalizado y con los ataques que ha tenido en los espacios multilaterales, hemos venido sufriendo sustancialmente en que se tome conciencia de que somos parte de un solo planeta y que las acciones que yo tomo por no reducir emisiones tienen efectos en diferentes partes del mundo. Creo que COVID vino a enseñarnos cuán dura es esa realidad, ¿verdad? Precisamente, que somos parte de este gran mundo, que las soluciones tienen que ser en conjuntas. Quizás este cambio de escenario y de pensamiento nos ayude a avanzar algunos de los temas. Ahora, yo voy a decir una barbaridad y me disculpo para los que han ejercido cargos políticos. El problema ha sido también que el tema de cambio climático es a largo plazo, ¿verdad? Y cuando lo que se tienen son tomadores de decisiones cortoplacistas, de 4, de 8 años cuando mucho, que yo no quiero tomar acciones que vayan a incidir en mi posible reelección o que vayan a tener un impacto en mi partido, se da este divorcio entre la ciencia y la política, ¿verdad? Que también lo estamos viendo con el COVID, ¿verdad? Es decir, el COVID ha venido a demostrar muchas de las formas tan inapropiadas en cómo hemos estado tratando de manejar problemas de carácter global, ¿verdad? Y también el COVID nos ha venido a enseñar, que ha sido algo que hemos venido diciendo mucho en cambio climático, es que la resiliencia de las sociedades depende de tus sistemas educativos, de tu sistema de salud, de tu capacidad para responder ante las emergencias, ¿verdad? En la preparación de estos procesos. Entonces, yo esperaría que, y sí hemos comenzado a ver un cambio interesante. Yo te digo que para mí el Green Deal europeo es toda una luz de esperanza, ¿verdad?
pequeñas acciones como, bueno, mis bancos no te van a financiar inversiones que tengan que ver con energías sucias. Una decisión tan sencilla que si fuese reproducida por todos los otros sistemas, realmente tendría un impacto muy grande. Si yo voy a prestarte dinero como país, Alemania, Francia, te voy a prestar solamente para aquellas iniciativas que ya no hagan un daño al medio ambiente y que realmente promuevan la inclusión. Creo que para América Latina es muy importante y que no debemos de dejar de olvidar que somos la región más desigual del mundo. Que nuestro crecimiento antes del COVID era 1.9 y que para la parte surafricana era 4.4. Y que o cambiamos por donde íbamos o realmente esta región, que tampoco es prioritaria para muchos donantes, realmente va a acrecentarse las consecuencias y vamos a ver cada vez más los movimientos como los que hemos estado viendo de la sociedad civil realmente manifestándose contra los estados. Ayer, casualmente, Angela Merkel llegó y solicitó una revisión de toda una política en relación con Brasil, y eso es un campanazo también para América Latina. Tiene la palabra Luis Fernando Díaz. Carlos Rivera primero. Carlos, adelante. Gracias. Gracias, doña Lorena. Bueno, realmente interesantísima su exposición, pero yo quisiera hacerle una preguntita sobre un tema que realmente preocupa desde varios aspectos, y yo creo que desde el punto de vista del cambio climático también debería llamarnos la atención. Es el tema migratorio. ¿Cómo va a afectar eso, verdad? Es decir, se habla un poco de los efectos en el cambio climático producto de la migración. Nosotros somos un país que o hay tránsito de migrantes o recibimos migrantes. ¿Cómo visualiza usted ese aspecto, ese elemento? Y aquí una anécdota en realidad que fue muy simpática, y es a raíz de lo que usted señalaba de cómo se le transmite el mensaje a las personas sobre el tema de cambio climático. Posiblemente Rosita Arguello y Fernando Díaz, teníamos un programa de televisión y tocamos este tema. Y en el programa de televisión, hace ya 8 años de esto, ¿verdad? Pero la anécdota fue tan simpática que me quedó muy grabada. Y teníamos 2 o 3 expertos en temas de cambio climático y un agricultor de Puriscal. Nacho, de Puriscal. Y resulta que después de oír las explicaciones de los expertos en cambio climático, dice Nacho, qué tirada, con lo que ustedes están diciendo, voy a tener que dormir de día y cultivar y trabajar de noche. Por el mensaje precisamente que es importante de cómo se le transmite, ¿verdad? Por supuesto que aquella participación de Nacho nos interrumpió muy jocosamente. Bueno, vuelvo entonces. ¿Cómo visualizas que estamos teniendo? Sí, no, don Carlos, muchísimas gracias por su pregunta. Hay estudios interesantísimos precisamente que vinculan el tema de migración con el tema de cambio climático, y Sudán es un excelente ejemplo donde comienza la migración más fuerte a raíz de una ola de calor y sequías importantísimas, y ese es el origen de las migraciones más del conflicto bélico que después comenzamos a ver. Y así como ese, hay muchísimos casos donde ya ahora se han estado estudiando esas causas. Cuando usted analiza la migración, sobre todo del Triángulo Norte en nuestra región, una de las causas que se ha podido identificar en este momento, además de la violencia, es el agotamiento de algunas de las tierras para producir, ¿verdad? Ya sea por sequía, ya sea por inundaciones,
y han hecho que las personas migren, y hay un porcentaje muy importante de eso. Y México ahora también estamos en el proceso de apoyarles con varias investigaciones de la migración dentro del país también que se estaba dando antes del COVID, porque ahora se está generando una reversión en algunas partes de esa migración. Pero, como le digo, es un área incipiente, pero sí ya hay algunos estudios muy interesantes que vinculan el tema de migración y cambio climático. Yo soy una fuerte creyente de que el cambio climático va a exacerbar la migración en los próximos años de maneras que nunca antes habíamos visto. Ya hay lugares en los cuales me ha tocado trabajar donde se han abandonado pueblos completos ante los calores y ante las sequías totales. 4 años de sequía. Y están sucediendo fenómenos que ni siquiera los científicos pueden explicar. Yo estaba trabajando en Mozambique hace unos 3 años, la sequía tremenda, se habían perdido todas las cosechas y la gente estaba esperando la producción de los árboles de mango. Era lo único que estaban esperando. Y supuestamente los biólogos nos decían va a haber una gran producción porque cuando está en alto riesgo, lo último que se hace es una producción masiva para que haya semilla. No produjeron nada. Florearon y no se produjo los esperados mangos. Y la angustia de esas mujeres, porque la mayor parte de mujeres solas, los hombres ya habían migrado a buscar trabajo en otros lados y nos pedían que no nos fuéramos, porque ellas decían, cuando usted regrese en 2 meses, ya o no estamos o nos vamos a ver muertos. Y este fenómeno lo estamos viendo, ya lo comenzamos a ver también en las pequeñas islas que se han inundado totalmente, ha crecido tanto el mar, pero lo que implica trasladar una nación, es que es importante, es decir, nosotros aquí hablamos de migraciones, de grupos, pero ¿a dónde pasas una nación completa? ¿Qué país va a recibir que un país completo se le injerte en su país? Así que yo creo que, y no muy, lo creo a corto plazo dentro del cambio climático, que en una década, cuando mucho, cuando en el 2015 hablábamos de la pandemia y nadie nos creía, esta es una llamada de atención de que el tema de migración se va a exacerbar enorme por conflictos sobre los recursos, por escasez de los recursos y por zonas que son totalmente inhabitables. Luis Saúl Fernando, primero. tiene la palabra. Ok, Saúl, adelante, tiene la palabra. Buenos días, muchas gracias. Hola, don Saúl, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, un grato placer saludarlo. Igualmente. Me disculpan que llegué un poquito tarde aquí, otros compromisos previos y tal vez me perdí algunas cosas. Yo tuve la suerte de estar en Nueva York, en Naciones Unidas, con la misión de Costa Rica durante las negociaciones de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y participé en todo ese proceso. No voy a hablar mucho, voy a ser breve, pero quería hacer esta introducción. Mi pregunta es, o comentario, 2 cosas, es la siguiente, Lorena. Bueno, en primer lugar, yo trato de ver el vaso medio lleno, digámoslo así, a pesar de todos los problemas que hay. Ustedes no se imaginan lo difícil que fue la negociación de los ODS. O sea, imagínense 198, creo que eran, o 7 o 6 delegaciones, como digo yo, de todos los países,
todas las religiones, más o menos, todas las etnias, etcétera, 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 tratando de ponerse de acuerdo. Al final se logró, a pesar del escepticismo de mucha gente. Tengo como anécdota, y lo voy a decir por primera vez así en público con el nombre, digamos, de que la noche anterior, viernes ya tarde, antes de que se cerrara la negociación, un joven delegado cubano, pero que había llegado desde Cuba, especialmente para esto, conversando con él en pasillos, me dice, no, aquí no va a salir nada. Y entonces yo le dije, ¿por qué? Entonces me dice, bueno, porque hay algunas cosas muy progresistas, muy avanzadas en lo que se ha negociado, dice, y al final los países ricos no van a permitir. Bueno, ya ven, sí salió, y salió con todo eso. Entonces mi pregunta, Lorena, ahora con esa introducción es la siguiente. Después de estos años que han pasado desde entonces hasta donde estamos, claro que es necesario, pero por otro lado a mí me preocupa un poquito que se trata, como se dice popularmente aquí, de abarcar mucho, pero entonces eso permite apretar un poco menos, digámoslo así, porque los recursos siempre son escasos. Es decir, hay multiplicidad de temas y tal que van adquiriendo. Todos son importantes. Es que tenemos, todos son importantes. Pero la amenaza fundamental, digamos, es, bueno, las causas específicas del cambio climático. Ha disminuido un poco, pero la batalla ideológica al respecto continúa, o sea, y fue dificilísimo. Por eso es que yo digo que yo veo el vaso medio lleno, porque ahí, por intereses, por concepciones o preconcepciones, por lo que sea, de ahí hay negacionistas, etcétera, etcétera, o hay más extremistas o tal. Entonces, Lorena, ¿cree usted que tal vez convendrá en algún momento hacer como un esfuerzo, como take stock, como hacer un inventario, digamos, y decir, bueno, sí, y todo esto hay que hacerlo, pero hay que ponerlo en el tiempo y los recursos ahora hay que, digamos, concentrarlos fundamentalmente en el ataque de las principales causas para que no lleguemos al punto de no retorno, o por lo menos al punto, a lo mejor al punto de no retorno ya llegamos, pero qué sé yo, lo que se puede hacer. Esa es mi pregunta. Bueno, don Gracias. Saúl, yo me acuerdo de usted en las negociaciones de los Vos tienes nombre y MDG. todo, ¿verdad? Y se alcanza a No vamos a decir edad porque si no es muy ingrato, pero a mí me tocó estar también primero en los que vinieron antes de los objetivos de desarrollo, que se llamaban los objetivos de milenio con don Kofi Annan, cuando nos tocó primero esa época. Y usted se acordará que en esa época todos los cambios ambientales ni siquiera entraron, no entró energía, no entró cambio climático, absolutamente nada, y no fue hasta que llegamos a los ODS, de los cuales 7 de los 17 específicamente tienen que ver con temas ambientales. Y yo le podría decir que ahí no estoy poniendo agricultura, ¿verdad? Que también podría ponerlo ahí porque en última instancia es un manejo del recurso natural, pero 7 específicamente que tienen que ver con cambio climático, que tienen que ver con biodiversidad, que tienen que ver con océanos. El problema, y me voy a referir solo a nuestra región como América Latina, es que pocos países han tomado los ODS para hacer los procesos de planificación interna. ¿Verdad? Que si se tomaran, tal vez uno podría priorizar, por supuesto, de acuerdo al país, cómo se le va atendiendo a esas soluciones. Es decir, Costa Rica tal vez no tendrá dentro de sus prioridades la cobertura de educación que sí requieren otros países de la región. Ahora, también, y aprendiendo de otros países que sí lo han tomado en sus procesos de planificación, es las iniciativas que pueden movilizar a más de un objetivo a la misma vez. Y por eso y todo este nuevo recuperación verde, creo que es una manera, y sobre todo en el caso de Costa Rica, que le ha apostado a este tema, ¿verdad? Puede ser una vía importante donde usted pueda
erradicar pobreza, mejorar ingresos, empleo, cambio climático, biodiversidad, donde usted pueda movilizar más de un ODS a la vez, es en los que tenemos que tener una mayor invención y una mayor creatividad. Sin olvidarnos que no podemos dejar a nadie atrás, ¿verdad? En este proceso que fue nuestro eslogan en esa época. Pero se requiere de una masa crítica en los tomadores de decisiones, doctor Saúl. Y usted lo sabe muy bien porque usted ha estado ahí. Se requiere ponerse la camiseta del país y no del partido. Se requiere trabajar por principios que son prioridad. Y eso requiere un político nuevo, una política nueva para muchos de nuestros países, que la tuvieron nuestros abuelos y bisabuelos. Decía don Luis Fernando antes, a mí me tocaba estar en casas donde estaba liberación y la unidad, pero cuando se llegaban a poner de acuerdo sobre impulsar a este país, las inversiones que hicimos en el tema ambiental, que ahora estamos cosechando, fueron decisiones que ambos partidos políticos y pensadores que se habían puesto en la camisa del país lo hicieron. Nuestro tema de educación, tema de salud, la política. Y gracias porque en el momento que estamos viviendo, Costa Rica dentro de 15 días recibe 220 millones de dólares. En este momento que se ha cortado la cooperación internacional para que avancemos en recuperación verde. Así que yo sí creo que necesitamos precisamente de estos espacios no políticos, de podernos sentar, de ponernos la camiseta país y decir, por este país, como lo hicieron nuestros abuelos y nuestras abuelas. Bien, muchas gracias. La palabra. Muchas gracias, Saúl. Gracias, Guido. Gracias, doña Lore. Y yo le sigo diciendo, doña Lore, ve qué mal nos tiene educados Eric Hidalgo a nosotros. Que No, con solo Lorena sería mejor, me quitan el doña, porque si no, ¿qué va? De las cosas interesantes que usted nos trajo hoy, además de hacernos relevante este empate del tema del deterioro de la calidad de la tierra en relación con el deterioro de la calidad de nuestra vida democrática, nos ha dejado muchísimas enseñanzas. Y hay una que nosotros tenemos aquí pendiente y está en la lista del plan original de estas sesiones webinar de CEDAL, que es el de la cooperación internacional. Sí. No lo hemos terminado de armar, pero es esencial. Y usted nos da de verdad una muy buena noticia con eso último que comentó. Que sin embargo, de alguna manera es contradictorio con un par de cosas que dijo antes, que son también interesantes y que yo no sé, yo creo que deberíamos pensar en rescatarlos. Usted habló de algo que nosotros hemos venido hablando, que es el reset. Uh-huh. De alguna manera, y en esto Guido Mora y yo tal vez somos los que más hemos hablado en los últimos tiempos aquí sobre ese tema, y no solo aquí, en otros foros en que participamos, en el cual sostenemos que la próxima salida no es un volver a la normalidad. Nada tiene que ver con volver a la normalidad. El tamaño con el que nos vamos a enfrentar es un tamaño totalmente distinto. La sociedad no va a tener las mismas naturalezas, las mismas características, y si pretendemos volver a la economía que teníamos, estamos equivocados. Tenemos que pensar en una economía de otro tamaño. Entonces, de alguna manera la estoy retando a usted a que nos cuente un poquito más sobre cómo ve usted ese reset en los términos en que Guido y yo hemos venido sosteniendo en estos foros. Y bueno, no, con esto es suficiente. Tengo algunas otras cosas, pero las dejo para un después. Pero nos podemos tomar un cafecito, Luis Fernando. No, sí. Mire, definitivamente yo creo que me fascinaría estar en esas discusiones que se vaya a hacer de cooperación, porque
Es una de las, es decir, he vivido trabajando en cooperación internacional toda mi vida y movilizando recursos para los países nuevos, frescos, innovadores y no tradicionales. Mi gran temor, Luis Fernando, es quienes vayan a quedar en esos países que pueden afectar los espacios multilaterales. Hemos visto el gran daño, por ejemplo, que la administración Trump le ha hecho a los espacios multilaterales. Y creo que mucho del futuro del planeta también va a depender de quién quede en Estados Unidos. Es decir, va a ser un actor muy importante. ¿Qué va a suceder en Alemania ahora que Angela Merkel se va? ¿Cómo se van a posicionar los diferentes? ¿Cómo va a seguir China jugando? ¿A qué le va a apostar China en este proceso de recuperación? Y veamos a los grandes países asiáticos, veamos a Japón, veamos a Corea, hacia dónde van a apuntar, se van a unir al llamado de la Unión Europea a un Green Deal, o como digo yo, en este reset puede ser que se vayan a lo que teníamos antes en esteroide, peor, sin importar, no derechos humanos, no inclusión, recuperación económica, a toda cuesta, de nuevo abrazando aquellos locos principios del trickle down cuando sabemos que eso no se da. ¿Qué va a pasar con las grandes empresas, con las que han perdido? Estamos ante una enorme disyuntiva, don Luis Fernando. Y de lo que he visto, temo que estamos en una enorme encrucijada. Se puede ir la balanza para cualquiera de los dos lados. Para cualquiera de los dos lados. Una América Latina que creo que muchos países van por este desarrollo en desde que estaba hablando, y algunos poquitos tratando de hablar de otro tipo de desarrollo. Business as usual no podrá ser, pero por el momento cuando hacemos las sumatorias somos menos los que creemos en eso que los más a nivel mundial, y eso asusta. Una China no decidida con mensajes muy contradictorios hasta el momento en ese sentido. Así que habría que verlo. Y no olvidemos, tuvimos un foro con Asia Pacífico la semana pasada, donde el único país de toda esa región que va a crecer poquito, 1.1, es China. Panorama bastante preocupante. José Manuel Piana Moyure, pediste la palabra, ¿vas a hacer uso de la palabra? Gracias, Guido. Es que doña Lorena hablaba de movilizar países, naciones, migraciones, pero muy cerca aquí, en la costa atlántica y pacífica, las zonas costeras nuestras están en peligro también con ese cambio climático. Y me gustaría un poco alguna reflexión sobre lo que ella dice, porque existe una comisión encargada de analizar todos esos aspectos hace 6 años, y la Defensoría un día de estos dijo que es inoperante y todo está en la normalidad. Sí, bueno, muchísimas gracias, don José Manuel. Creo que de lo que están hablando es del Plan Nacional de Adaptación que se desarrolló hace algunos años, y definitivamente los escenarios de cambio climático que creíamos que iban a suceder dentro de 10 y 15 años, ya en algunos casos se han sobrepasado de lo que se esperaba. Entonces, muchos de estos planes que se hicieron hace algunos años estaban trabajando con estos escenarios que ya sucedieron. Entonces, hay una necesidad importante de revisión de esos procesos, porque no hay parte del mundo que no se vea afectada por cambio climático. En Costa Rica, nuestras costas, nuestros productores,
nuestras empresas, nuestros sistemas de construcción, absolutamente todo se va a ver afectado o está siendo afectado de alguna u otra manera por el cambio climático. Pero se necesitan también nuevos líderes formados en este entendimiento y desafortunadamente cuando uno a veces habla de cambio climático, como dicen algunos gringos, es un invento, es a hoax, ¿verdad? Se lo inventaron, como esa unión entre la ciencia y la política ahora más que nunca la necesitamos. Creo que doña Mercedes quiere hablar y está hablando, pero nadie la escucha. Es que hay una Doña figura masculina Mercedes, detrás de ella que no la deja hablar. No, ¿Ves? doña No tiene prendido el Mercedes, micrófono. nada más, vea, si usted se va a su mano izquierda, doña Mercedes, a su mano izquierda, abajo, si usted toca, ahora usted ve a don Luis Fernando, hay un microfonito que tiene una rayita roja. Si usted lo toca, la podemos escuchar. O si nos ayuda don Guido, Perfecto, ahí está, perfecto. Mercedes. Eso. Sí, hace rato quería yo No, participar, yo que te veo, llamé ahora te veía moviendo y la yo voz le de doña decía, Mercedes, y yo le quiere decía, hablar. y yo le decía, Sí. sí, ay, doña Lorena, porque estoy fascinada con su charla o su tema. Entonces llamé a todo el mundo que me viniera a ayudar. Discúlpenme a todos los compañeros, buenas tardes, don Guido, don Luis Fernando, don Saúl y el resto, etcétera. Pero doña Lorena, me gustó mucho su charla, entonces llamé a todo el mundo que me viniera a ayudar, porque decía yo, pero es que no me aparece la manita, Sí. la manita para que vieran que yo quería participar. Entonces les ponía el micrófono y salía donde que yo quería participar. Mire, doña Lorena, primero que nada, bueno, buenas tardes, compañeros. Que Dios me los bendiga a todos. Me encanta cuando me invitan a estas charlas. Yo creo que son virtuales por el momento y pidámosle a Dios que pase lo de la pandemia. Que encontremos una vacuna, ¿verdad? Pero quería decirle que usted tiene toda la razón. Que los aspectos del ambiente para lograr algo positivo tiene que ser a largo plazo. Tiene que ser a largo plazo. Quería decirle, primero que nada, antes de continuar con lo que yo quería reforzarle. Mi nombre es Mercedes Hernández Vargas, de Heredia, vicealcaldesa. Y me encanta, por eso era que yo le pedí ayuda aquí, porque yo quería comunicarles eso, ¿verdad? Que yo soy una apasionada de todo esto y enamorada de la educación. Y consten, señores, que uno debe decir a veces lo que uno ha tenido. A puro esfuerzo he logrado varias maestrías y una de las mías también es en educación. Entonces yo digo que eso que usted propone tiene que ser a largo plazo y tiene que intervenir las escuelas, los docentes y los padres de familia, primero que nada. Y en los programas educativos, ojalá que den prioridad al aspecto del cuidado del ambiente y a que la familia aprenda a cultivar cosas en los patios. Porque esa es la verdad, se inicia desde abajo. Recordemos que los valores se vienen desde abajo, desde niños. Y yo veo que aquí ya tenemos gente muy profesional, gracias a Dios, y ya gente adulta. Pero recordemos que el futuro del mañana, ¿de quién es? De los niños. Y entonces yo quería decirle eso a usted, doña Lorena. Que eso que usted dijo, que ojalá que los gobiernos, que el problema aquí que tenemos es que pasan 4 años, viene otro, o a veces no continúan con el mismo plan. Y a mí me encantaría eso, que continúen los mismos planes, pero tendría que tener uno como una varita mágica para que los gobiernos continúen con eso, porque eso es a largo plazo, eso no es de ahora. Si queremos lograr algo objetivamente, tiene que ser a largo plazo, pero que los gobiernos se pongan de acuerdo con el medio ambiente. Ese es el futuro. Y vea cómo estamos ya nosotros en este mundo, que si no nos ponemos vivos, yo creo que el hombre va a exterminar el ambiente. Bueno, el hombre... Y doña Lorena, ha sido un placer. El problema es que yo me emociono y... Muchas gracias, Muchas doña gracias. Mercedes. Bueno, pero qué dicha que una charla preciosa. Que pudo hablar, estoy a las órdenes para lo que necesite.
Y yo creo que aquí el rol de la sociedad civil y de los que estamos afuera y de los que tenemos contacto con diferentes partidos es crear estos espacios donde es el país lo que es importante, no quien Es corte el la país. cinta, no es quien corte la cinta o si sos de uno. No. Creo que a veces hemos perdido el norte, pero creo que el COVID también nos está haciendo ese jaloncito de orejas de que, mire, igual se están muriendo los de un partido que los del otro, igual están sufriendo los de un partido que los del otro. ¿Dónde está Eso es lo ese humanismo que debería de llevarnos a buen puerto? ¿Dónde está ese humanismo? ¿Dónde ponemos al ser humano en el centro y no nuestros intereses partidarios? excelente esa respuesta que usted me está dando a mí. Creo que eso está, yo creo que este espacio que ustedes tienen acá es sumamente valioso para eso, don Luis Fernando, es decir, estos espacios podrían Ojalá. ser Ay, sumamente sí, don Luis. necesarios en estos procesos. Llamar a ese humanismo, llamar, aquí estamos por este país, sin importar de qué partido vengo. Sin importar partido, sin importar nada. Guido, Gracias. perdón, Doña eso Clara te iba a Rivera, decir, Clarita, y veo a Ricardo también, y ya deberíamos también pensando en que don Carlos Rivera. correcto. Adelante, doña Clara. Gracias, muy amables. Miren, la verdad, la presentación de Lorena Aguilar, excelente. Muy bien, bien preparada, bien con conocimiento, con mucha pujanza y me da mucho gusto. Uno de los grandes problemas que para mí existen es el problema político, de quién toma el poder. Así hablaste con el problema de Trump, ¿verdad? Cómo ha destruido, etcétera. Pero aquí también tenemos lo mismo en Costa Rica. Ve el problema del oro. Sí, en crucitos. El problema es un país que tiene tanto oro que nosotros nos sobraría el dinero para levantarnos económicamente. ¿Y qué? Se lo están dando a esto, se lo están dando al otro. O sea, y todos aquellos programas, como por ejemplo el Canal Seco, todo eso, que es parte del problema. El político no, hay un problema existencial, hay un problema mental. El que tiene el poder político como que se distorsiona, como que deja de ver, piensa yo soy el poderoso, yo soy el que puedo, yo soy el que debo. Es algo increíble esto. Y eso es por eso que tenemos los problemas ambientales, porque no les importa, es solamente el yo, y nada más que yo. Yo, Lorena, y a todos ustedes, muchísimas gracias. Esta presentación excelente y yo creo que tenemos que continuar con esto. Es lógico, la educación tiene que implementarse, pero hay algo que les pasa. Ve lo que tenemos ahorita en Bielorrusia. Ese señor tiene 26 años ahí. ¿Cuántos años quiere estar más? ¿Hasta que se muera? Como ha pasado en muchos lados. El problema de Rusia ahorita, ya envenenaron al contrincante, ya se lo llevaron para Alemania. Es una cosa mental. Yo creo que deberían de darles electrochoques a los políticos antes de ponerlos en el poder. Muchísimas gracias a todos. Muy buena. Gracias. Ricardo Agüero, ¿quieres hacer uso de la palabra? No se te oye. Ricardo. Micrófono, Ricardo. Abrí el micrófono, Ricardo. Ya, ¿me escuchan adelante. ahí? Ahí Sí, Finalmente, teníamos meses de querer oírte. Muchísimas gracias. En realidad pedí la palabra para darles un saludo. Venía en ruta hacia Sarchí. He podido escuchar las actividades anteriores. Esta solo me acabo de conectar en los últimos minutos. Pero bueno, de nuevo, aprovecho la oportunidad para felicitar a esta iniciativa de CEDAL, que me parece sumamente valiosa y muy consustancial con sus propósitos de origen. Y bueno, adelante con el que sigue. Un gusto en saludarles, en verles un ratito al menos.
y reitero mis felicitaciones y reconocimiento por esta actividad. Saludos para todos. Gracias. Les recuerdo que, que esta y las demás presentaciones que se han hecho están en el canal de YouTube de CEDAL y en el Facebook de CEDAL. Doña Lorena, una consulta, y disculpe ya para ir cerrando, pero hay algo que me ha llamado mucho la atención. Ayer estuve viendo, entre otras cosas, unos delfines en la salida del río Tigo en Lisboa, delfines que no llegaban hace años. Hemos visto cómo la naturaleza con esta pausa que le hemos dado nos ha venido a enseñar que tiene la fuerza para salir adelante, pero además, si enseñamos a los jóvenes, si les imprimimos en la cabeza, porque lamentablemente esto por generaciones, algunos ya un poquito no lo entendemos, pero ¿qué programas se pueden implementar para generar una conciencia ambiental y en los jóvenes particularmente, y crear esa sociedad que nos permita frenar el cambio climático? Bueno, don Guido, yo creo que muchos de los jóvenes en Costa Rica son los que realmente están llevando a cabo y demandando acciones de otro tipo. Yo diría que son otras generaciones las que tienen que abrazar un poco más estos principios. Si usted ve a nivel mundial, antes de la pandemia, el movimiento más importante era el liderado por esta muchacha Greta Thunberg. Por Greta, y que ha reunido y ha movilizado a la juventud en el mundo y que nos están demandando a los que estamos en estos momentos tomando decisiones a que tomemos acciones, y ellos dicen, estamos ya viviendo una emergencia, ¿verdad? Yo creo que, como bien decía varias de las personas que han hablado, esta necesidad de educar, esta necesidad de poder generar más, pero estas nuevas generaciones son bastante ambientalistas y entienden muy bien el tema del cambio climático. Quienes no lo están entendiendo somos los que estamos en estos momentos tomando desafortunadamente decisiones. Entonces, de nuevo, creo que crear un espacio de concertación a nivel nacional. Hay acciones que a no todos nos van a caer de la mejor manera, pero el momento de acción es ya. No nos queda mucho tiempo. Bien, bueno, le cedo la palabra a don Carlos Rivera. Carlos, adelante. Doña Lorena, muchas gracias. Realmente ha sido un plato del mediodía exquisito y nos deja la oportunidad para seguir conversando sobre este tema en futuras actividades que realicemos, porque sin duda que es un tema actual, vigente, y se juega el futuro del mundo con eso. Así es. Muchas gracias, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Los invitamos al próximo sábado. El próximo sábado tenemos un tema realmente, como todos en realidad, como bien señalaba Luis Fernando, pues pasan por un filtro. El próximo sábado es sobre inteligencia artificial y la cuarta revolución industrial y su impacto sobre la democracia. Es realmente lo que está pasando con estos temas, y hemos invitado a don Julián Solano Ventes, que es politólogo, y a don Carlos Revilla Maroto, que es informático, para que nos acompañen el próximo sábado con todos ustedes. Están cordialmente invitados. Muchas gracias, que pasen lindo fin de semana y todos cuídense mucho. Hasta pronto. Muy buenas tardes, hasta la próxima semana. Buenas tardes a todos. Mire qué buenos lentes los de Angie. A los de Alejandro no le quedan. Los de Alejandro son feos comparados con los de Angie. Sorry, Alejandro. Nos vemos. Saludos para todos. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Muchas gracias a todos por y mañana gana el París. Muchas gracias.